Durante tiempos inmemorables, los hombres han sentido una gran fascinación por el tema de los gigantes, casi como si fuera un magnetismo, pero tenemos que contestar dos preguntas. Primeramente, ¿quiénes eran los gigantes? ¿Quién los puso sobre la tierra y realmente existieron? Desgraciadamente tenemos muy poca información de estos seres colosales, y lo poco que sabemos lo sabemos de la Biblia, una escritura que se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo 6 nos dice lo siguiente: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero la Biblia a su vez también nos dice en el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras palabras, nos está explicando que ya había seres gigantes antes de los que nosotros conocemos como Nephilims. Ahora, ¿qué son los Nephilims? Nephilims es una palabra en hebreo. Era, según el relato bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, del capítulo 6, del versículo 1 al 4, un grupo de personajes misteriosos surgidos como resultado de una unión antinatural entre seres angelicales, como son los ángeles, y personas normales de la tierra. Una hibridación, o más bien una cruz entre dos razas totalmente diferentes, los cuales habían existido desde la época de Enoc y Noé. Se habían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Además del relato de la Biblia en Génesis, se ha sugerido que los mismos Nephilims son aludidos también en el libro de Ezequiel capítulo 32 versículo 27, y aparecen también en los libros deuterocanónicos. Pero sorprendentemente, en un pasaje del libro de Números se usa la misma expresión hebrea para referirse a unos hombres de gran altura que habitaban en la tierra de Canaán, los Anakim, Anaquitas o hijos de Anak, en el momento de la conquista israelita de la tierra prometida. Específicamente lo podemos encontrar en el libro de Números en el capítulo 13 versículo 33, de acuerdo con el texto relatado. En estos fueron avistados primeramente por los 2 espías hebreos enviados por Moisés. Causaron pánico después de dar su reporte en el pueblo de Israel, ya que la escritura dice que vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak, al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Cabe agregar que estos no eran descendientes de los Nephilims originales, pero por su gran estatura y por la fama que estos habían alcanzado debido a la misma, se les apodaba como descendientes de los Nephilims, como una terminología para identificarlos, pero no estaban relacionados con los Nephilims. Esto nos da a entender que había otras razas de gigantes o hombres de gran estatura, pero cuando nosotros hablamos de los Nephilims, de los originales, estamos hablando de seres increíblemente grandes, que se mencionan en diferentes culturas, como la griega, conocidos como los titanes. Ahora tenemos que tener en cuenta que la palabra Nephilim es la transición de una palabra hebrea al español, que probablemente significa los que hacen caer o los caídos, que eran personajes caídos del cielo o con una descendencia divina, de los cuales habían sido expulsados de los cielos, según las santas escrituras en diferentes religiones. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y esos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dándonos a entender que había gigantes antes y después, o como lo dice en el libro de Números: y en aquel lugar observamos a los Nephilims, los primogénitos de Anak, que vinieron de los Nephilims. Nosotros parecíamos saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les parecíamos a ellos, razas y pueblos, ya que esta historia se repite una y otra vez en diferentes idiomas, lenguas y culturas diseminadas en todo el planeta Tierra. Pero es aquí el punto en el que se abren bastantes dudas y preguntas que tal vez no tienen una respuesta aparente, como por ejemplo las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 22 del versículo 29 al 30. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Y es precisamente aquí lo que sigue en esta escritura lo que causa gran problema, o lo que está causando una gran confusión entre los estudiosos de la Biblia.
Ve lo que dice. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, nos está diciendo que los ángeles no pueden casarse ni pueden darse en casamiento, no pueden tener hijos, lo cual nos estaría diciendo de una manera directa que los ángeles de Dios no podrían ser los procreadores de estos gigantes Nephilims. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sin embargo, el mismo texto indica que esto está hablando de ángeles que están en el cielo. Al hablar de los ángeles caídos, se hace referencia a los ángeles rebeldes contra Dios que actúan en contra de sus preceptos. Por otro lado, hay historias de la Biblia que hablan sobre ángeles presentándose con cuerpos humanos para dar un mensaje a alguien. De hecho, hasta tuvieron funciones biológicas corporales como el hecho de comer o beber cuando aparecían a algunas personas. Sin embargo, esto hace que nos planteemos una pregunta. ¿Fueron reales o no los gigantes? ¿Tienen un origen divino o un origen terrenal? ¿O es el esfuerzo de alguien o alguna organización por cubrir la verdad y por hacer que no nos enteremos de ciertas verdades que serían incómodas para ellos o que tal vez quieran esconder algo que no quieren que la humanidad sepa, creando de una manera deliberada malas traducciones o malas interpretaciones o cambios a propósito en este libro sagrado que es la Biblia? Recuerda que la traducción más concreta para la Biblia es libros. ¿Y por qué sacar estos libros de los cánones bíblicos, quitarlos diciendo que son libros apócrifos? Como es el caso del libro de Enoch, que es preservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope, quienes toman como base un libro sagrado que es conocido como el libro de Enoch, que formaba parte de la Biblia, pero que por intereses de otras religiones fue quitado en su totalidad. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos a partir de la referencia de la epístola de Judas en el capítulo 1 del versículo 14 al 16. También Enoch, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esta gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que habían cometido en su maldad y por toda palabra insolente que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. O también como lo expresa la escritura que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encarcelados y guardados para el juicio. De hecho, así como esto, hay múltiples referencias de Enoch que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero no directamente al escrito que lleva su nombre, sino más bien diseminadas en las escrituras sin llevar el nombre de Enoch, como por ejemplo en el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, demostrándonos de hecho la gran influencia que tenía este libro de Enoch en los apóstoles, en los profetas que lo mencionaban continuamente en las escrituras. Enoch fue un profeta de Dios, igual que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Enoch, a diferencia de ellos, no probó la muerte, ya que se dice que Enoch fue directamente al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una escritura que nos lo comprueba y esta escritura se encuentra en el libro de Génesis. Según la Biblia, Enoch y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin que murieran. Esto lo podemos encontrar en Génesis 5:24. Nos dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A Enoch se le describe como un hombre que caminó con Dios 300 años. Y fue el primer hombre llevado por Dios al cielo sin tocar la muerte, lo cual nos habla muchísimo de la naturaleza de Enoch. Pero ¿por qué excluir el nombre de Enoch o por qué quitarlo de las Santas Escrituras? Es un misterio que hasta el momento no podemos contestarnos, ya que removerlo fue la decisión de un puñado de líderes religiosos que por intereses propios lo quisieron quitar del canon de la Biblia, sin inspiración ni autoridad de Dios. Pero algo que sí sabemos de Enoch fue que fue un profeta de Dios, sumamente fiel, que no tocó la muerte y que era de la misma línea genealógica de Adán, Matusalén y Noé. Algunos eruditos bíblicos especulan de que Enoch, el profeta y el profeta Elías fueron llevados al cielo para ser preparados para los últimos tiempos o tiempos finales.
Pero bueno, esas son solamente especulaciones y nos estamos saliendo del tema. El hecho es de que quiero presentarte a Enoch, que es uno de los profetas que nos dio más luz al respecto sobre la naturaleza de los gigantes y otros temas, ya que no puede ser una casualidad que en diferentes partes distantes del mundo, con diferentes culturas, razas y pueblos que no tenían relación entre sí, se hable de los mismos seres gigantes de gran estatura. Recuerda que las principales fuentes de mitos sobre gigantes fueron la mitología griega, la mitología nórdica y los diversos mitos de las tribus indias americanas. Incluso entre los aztecas, los mayas y los incas se hablaba de gigantes, y aunque otras culturas también tienen ejemplos de gigantes que aparecen en las leyendas de vez en cuando. Como siempre te lo hemos dicho, en la Biblia dice, creerlo o no es tu decisión. Esto está en las Escrituras y por tanto es palabra de Dios. Si te gusta escuchar de estos temas, te invitamos a que sigas nuestro canal En la Biblia Dice con Josué García. Comenta, suscríbete, participa, ya que es sumamente importante para nosotros llegar cada vez más a más personas para que este conocimiento se expanda sobre la tierra. Sin más ni más me despido, nos vemos y hasta la próxima.